Estaba leyendo un artículo acerca del libro de Job. Y el artículo describe de cómo Job, un hombre bendecido por Dios, un hombre que tenía todo, riquezas. Él era el Bill Gates de su tiempo. Tenía una descendencia de hijos que iban a continuar su riqueza, su fama, su nombre. Y vemos que Job no carecía de nada. Todo lo tenía. Pero sabemos la historia que de repente todo lo pierde. Pero Job no está al tanto del por qué está sufriendo, de por qué todos estos eventos están viniendo y sucediéndole a su vida. Él no sabe el por qué. Nosotros sabemos, pero Job no supo el por qué. Pero esto no impide que Job continúe honrando y alabando a Dios. Ninguna de estas cosas fue de impedimento para que él continuara alabando y glorificando el nombre de Dios. Por eso es que en medio de todo él dice: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job alaba a Dios en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Job reconoce la soberanía de Dios. Y él no solo le sirve a Dios por los beneficios que Dios le ha dado o le dio. Entonces el artículo que me chocó fue que el autor del artículo hace esta pregunta, una pregunta hipotética, a hypothetical question, que es una pregunta diseñada para hacernos pensar. Un ejemplo de este tipo, clase de pregunta, es si yo le preguntara y le dijera: si usted ganaría $1 millón, ¿qué compraría? Ahora no se pongan a pensar en $1 millón, vamos a enfocarlo en la palabra. Es una pregunta hipotética, es una pregunta así, es una pregunta que nos hace pensar, imaginar. Y esta pregunta que el artículo hace es que él dice: si Dios nunca te prometiera o te diera ningún beneficio, ¿le servirías? ¿Lo honrarías? Esta pregunta me chocó, porque el autor dice: si Dios nunca te prometiera ningún beneficio, si Jesús resucitó de los muertos, pero Él no prometería que tú vas a resucitar de los muertos, entonces le servirías. Esta pregunta creo que la hemos oído, otra versión de esta pregunta que a veces hemos escuchado, que dice: a Dios no se le adora, no se le sirve por sus beneficios, sino que se le adora o se le sirve simplemente porque Él es Dios. Pero la realidad es que no podemos separar el carácter de Dios de sus beneficios. Es imposible, aunque esta pregunta a veces, y nosotros a veces decimos: adoramos a Dios no por los beneficios que recibimos de Él, solamente porque es Dios. Aunque esta tipo clase de expresión suena a ser piadoso, suena a ser espiritual, a la verdad es que no podemos separar el carácter de Dios de sus beneficios. Por eso es que vemos que Jonás dice: Jehová
No es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás sabía que como Dios es misericordioso, que si la gente de Nínive se arrepentiría, Dios lo perdonaría. El carácter de Dios no puede ser separado de sus beneficios. El salmista por eso dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Aleluya. Nosotros tenemos que adorar a Dios por sus beneficios. Vamos al pasaje bíblico que quiero considerar en el día de hoy. Ahora es que voy a comenzar a predicar, esa es la introducción. Efesios capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estos versículos han sido describidos como una bola de nieve que está rodando y va creciendo. Han sido descritos como una cascada de alabanza y de adoración por el apóstol Pablo, que fluye de él, porque él escribe en este momento una oración de 202 palabras. Cualquier profesor del lenguaje inglés o español lo hubiera colgado, porque no tiene punto esta oración. Es una oración de 202 palabras. Pablo está aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo escribiendo esto, y él, cuando comienza a adorar y a reflejar en quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él no puede parar, sino que él se excita cuando él comienza a contemplar los beneficios. Él comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y no puede parar. Yo no sé qué es lo que lo excita a ustedes, pero creo que todo creyente debe de excitarse
cuando contempla las grandezas y maravillas de Dios, sus promesas y lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Gloria a Dios. Debe de causar en vosotros gozo, alegría. Debemos de excitarnos. Por eso es que a veces vemos que los predicadores aquí se excitan. Porque estamos hablando acerca de la grandeza, de las maravillas, de las promesas de Dios. Y mi deseo es que nosotros podamos ver quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, para que nos excitemos y le demos la alabanza y la adoración que Él solo merece. Comienza diciendo aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza atribuyendo, reconociendo el valor de Dios el Padre, dándole un elogio, algo que vemos que el salmista usaba para terminar los salmos, pero Pablo lo usa para comenzar esta expresión de alabanza y de adoración. El Salmo 41:13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? El Salmo 72, versículo 19 dice: bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y el pueblo dice amén. Pero Pablo comienza atribuyendo y reconociendo que Dios es digno de bendecir, porque de Él proviene toda bendición. Porque Él es bendito y nos ha bendecido. Si miramos este versículo, esta palabra de bendecir domina este versículo, porque Dios es bendito en una forma que tú y yo no lo somos. Dios habla y a veces nos dicen en el Nuevo Testamento que esta persona, bendita tú entre las mujeres. Pero Dios es bendito en una forma que tú y yo nunca somos benditos. Él nos bendice a nosotros. Él nos bendice a nosotros y nos hace bendito. Pero Él es bendito porque Él es Dios. Y Pablo desea que nosotros nos unamos con Él a bendecir a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Él nos ha salvado. Simplemente podemos resumir todo esto en salvación. Él nos ha salvado. Y vemos aquí que esto es una alabanza, esto es una adoración trinitaria. La primera persona que vemos aquí que se menciona es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una adoración trinitaria. Nuestra alabanza, nuestra adoración es trinitaria. Él comienza a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él comienza con el Padre? Porque el Padre es el que inicia el plan de salvación. El Padre inicia el plan de salvación. En el Hijo, el plan es ejecutado. Y vemos esto cuando leemos estos versículos. En el Hijo, el plan es ejecutado. Porque cuando tú miras, el mismo al terminar del versículo dice: en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Sigue leyendo, nos dice el versículo 6, en el cual nos hizo acepto en el amado. Seguimos leyendo y encontramos que otra vez en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo, en Cristo. Cristo es el que ejecuta el plan
de salvación. Aleluya. Y el Espíritu Santo es quien sella y garantiza nuestra salvación. Por eso es que nos dice el versículo 13: y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la salva de nuestra herencia. Aleluya. El Padre inicia, el Hijo ejecuta el plan, y el Espíritu Santo sella, garantiza el plan. Nuestra alabanza debe ser una alabanza y una adoración trinitaria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un problema que nosotros tenemos es que nos pasamos pidiéndole a Dios que nos bendiga, cuando la palabra nos dice que nos bendijo. Esto es algo que ya ha sido hecho. Nos bendijo. Esto es algo que ya nosotros hemos recibido de parte de Dios. Nosotros tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros, y apropiarnos de esas cosas que ya son nuestras. Gloria a Dios. Y no debemos de estar pidiéndole al Señor que nos bendiga cuando la palabra dice: Él ya nos bendijo. Muchas veces cuando oramos, un ejemplo, decimos: Dios, te pido que tú estés conmigo y me lleve a mi destino. Pero una oración bíblica es: Dios, te doy gracias porque tú has prometido estar conmigo. Mi vida está en tu mano. Tú estás conmigo en el camino. Hay una diferencia entre estas dos oraciones. Una es una oración de petición y una es una oración de afirmación. La primera oración, la oración de petición, está en necesidad, está falto de algo, está pidiendo que Dios haga algo. Pero la segunda oración afirma, reconoce, cree en las promesas de Dios y se apropia de ellas, porque Dios lo ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Una diferencia, una gran diferencia entre petición y afirmación. Yo reconozco las promesas de Dios. Dios me ha prometido estar conmigo, así que yo no tengo que pedirle a Dios que esté conmigo, sino que yo tengo que darle gracias porque ya Él está conmigo. Y al igual que Pablo, nosotros debemos de reconocer lo que Dios ha hecho y honrar y bendecir su nombre, y no estar pidiendo por cosas que ya Dios nos las ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? El versículo, yo lo que estoy diciendo es explicando lo que dice el versículo. No estoy diciendo nada extraño. Lo que pasa es que a veces no pensamos bíblicamente. Y aquí nos dice que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él ha hecho algo ya. ¿Qué fue que Él ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha dado? Mira lo que dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se fijaron algo aquí? ¿Se fijaron algo aquí? Él dice: con toda bendición espiritual. Él no dice
algunas, varias, bastante, casi toda bendición espiritual, sino Él dice toda bendición espiritual, completamente todas las bendiciones espiritual. Nada más puede ser añadido a lo que es completo, a tu salvación. Nada más puede ser añadido a lo que Dios ha hecho por ti, porque Él ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Tú no necesitas nada más para vivir una vida victoriosa espiritual. ¿Me entienden? Tú no necesitas nada más. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos dice toda, otra vez esta palabra toda, es completo, no se le puede añadir a lo que está completo porque no le falta nada. Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa en Cristo ya la tenemos. Aleluya. Ya lo tenemos. Lo único que tú tienes que hacer es apropiarte de lo que ya Dios te ha dado. Apropiarte de lo que ya Dios te ha dado. Dios no es cataño. Dios no es duro. Él no está buscando que tú estés rogándole. Él no está peleando contigo para bendecirte, sino que Pablo, a veces tenemos esa idea, tenemos que luchar y pelear con Dios para que Él me bendiga. Yo no sé, el versículo aquí dice que nos ha bendecido con ¿qué? Toda bendición espiritual. Con toda bendición espirituales, son tuyas, son nuestras. Y Él no es un Dios cataño, no es un Dios duro, sino que Pablo, mira cómo Pablo durante estos versículos de sobreabundancia que Pablo usa para describir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira el versículo 7, el perdón de sus pecados según las riquezas. Subraya esa palabra, riquezas de su gracia. El versículo 8 después dice que hizo sobreabundar. Raya esa palabra, sobreabundar. Riquezas, sobreabundar. El versículo 11 después nos dice, mira, tenemos en Él asimismo tuvimos herencia. Hay herencia en Cristo. Hay herencia. Versículo 8, el versículo 18 nos dice de igual manera, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria. Riquezas, sobreabundar, tenemos herencia, las riquezas de su gloria, de su herencia, un vocabulario que demuestra lo bondadoso que es Dios. Dios es un Dios bondadoso, no un Dios cataño ni duro, un Dios que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Toda bendición espiritual, querido hermano, es nuestra. Aleluya. Es una bendición. Dice, con toda bendición espiritual. Porque es una bendición que proviene del Espíritu. Varios comentaristas han dicho, Pablo no está haciendo una distinción entre lo material y espiritual, porque sabemos que toda buena cosa proviene de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago. Todo buen regalo proviene de Dios.
sino que Pablo está expresando que estas bendiciones pertenecen al Espíritu, provienen a través del Espíritu Santo, y Él nos declara cuáles son estas bendiciones. Aleluya. Y nos dice cuáles son las bendiciones que provienen del Espíritu, cuáles son las bendiciones que tú y yo tenemos, cuáles son las bendiciones que tú y yo tenemos que adorar y honrar a Dios por ella. Él nos dice: nosotros debemos de bendecir a Dios porque Él nos ha hecho santos. Gloria, aleluya. Queriendo decir, tú no eras santo, pero ahora Él te ha hecho santo. Bendice el nombre del Señor. Bendecirlo porque Él nos ha adoptado como hijo y hija, queriendo decir que tú no eras hijo ni hija, sino que la palabra dice que éramos enemigos, pero Él ahora te ha hecho hijo y hija. Bendícelo porque Él te ha adoptado como su hijo y hija. Bendecirlo porque Él nos ha redimido. Él ha pagado un precio por nosotros. Bendícelo porque Él nos ha redimido. Bendecirlo porque Él nos ha perdonado, queriendo decir que nosotros somos deudores, queriendo decir que nosotros hemos ofendido el carácter y la santidad de Dios, pero ahora a través de Jesucristo Él ha borrado esa deuda y nos ha perdonado, y ahora somos libres. Bendecirlo porque somos perdonados. Bendecirle porque conocemos el misterio de su voluntad. Todo esto se encuentra en estos versículos. Bendecirle porque Él nos ha dado a su Santo Espíritu. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. No sé cómo decirlo en español, pero hay esta frase que dice: you are saint or you ain't. ¿Eres un santo o no lo eres? You are saint or you ain't. Y si tú eres un santo, si tú eres un hijo de Dios, la palabra nos dice que Él nos ha sellado, que Él nos ha dado el Espíritu Santo. Aleluya. Bendecirlo porque tenemos el Espíritu Santo. Estas bendiciones las hemos recibido de parte de Dios. ¿Dónde? Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Santo Jesús, aleluya. No se está refiriendo a un lugar físico, pero la esfera de donde Dios reina. Nosotros gozamos de la presencia de Dios y batallamos contra el enemigo en esta esfera. El capítulo 6 habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los aires. Pero también Efesios nos dice el capítulo 4 que Dios ha ascendido a los lugares celestiales y ahora Él tiene el poder sobre toda autoridad, tiene todo el poder. Nosotros gozamos de la presencia de Dios y batallamos contra el enemigo, pero el punto es que al igual que Dios ha ascendido a los lugares celestiales, nosotros también, ¿entiende esto? Nosotros también nos encontramos en esta esfera y gozamos de estos beneficios. Muchas veces pensamos que esto será en el futuro, pero no solo en el futuro, en el presente, ahora. Mira lo que Efesios capítulo 2 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. No solamente que nos hará sentar, ¿entiende? Nos hizo sentar. Las bendiciones de Dios no solo son para el futuro, son en el presente, que continuarán hasta el futuro. Comenzamos de gozar de ellas ahora, hoy, cuando venimos a Cristo, y tendrá un cumplimiento en el futuro en su totalidad. Gloria a Dios, aleluya.
El problema es que nosotros vivimos como si estuviéramos en escasez. Como si fuéramos pobres. Y pensamos que algún día gozaremos de las bendiciones de Dios. Pero Warren Wiersbe da dos ilustraciones que leí y quiero compartir con ustedes. La primera nos dice, el presidente no siempre está en la Casa Blanca, en su lugar, en su posición de autoridad, que es la Casa Blanca. El presidente no siempre está en este lugar, gobernando, ¿verdad? Pero la posición que él tiene representa la esfera del poder con la cual él gobierna. Y no importa donde él esté, él es el presidente. Aleluya. De igual manera, no importa donde los cristianos se encuentren en esta tierra, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y eso es lo que hace que nosotros podamos vivir una vida de victoria y de poder. Por nuestra posición, por lo que Cristo ha hecho. Pero ¿qué sucede? Que no reconocemos, no disfrutamos de las bendiciones que Dios ya nos ha concedido, nos ha dado. Y vivimos en escasez espiritualmente. Y vivimos pidiendo y rogándole a Dios cosas que ya Él nos ha dado. Y no disfrutamos de lo que ya tenemos. La otra ilustración que Warren Wiersbe da es una ilustración de cómo muchos cristianos viven. Él describe la historia de una mujer, o la historia de la mujer más pobre en América. Se llama Hetty Green. Hetty Green dejó una herencia de más de 100 millones de dólares. De más de 100 millones de dólares dejó una herencia. Pero esta mujer solamente comía avena fría y no la calentaba porque no quería usar el dinero para calentar la avena y tener que pagar por la calefacción. Aleluya. Si ustedes se creen que eso es malo, escuchen esto. El hijo de ella le amputaron una pierna porque ella tardó tanto en buscarle atención médica o un médico, porque ella estaba buscando una clínica que hiciera el servicio de gratis. Y cuando llevaron al muchacho, al hijo, ya era muy tarde, no había remedio y tuvieron que amputarle la pierna. Ella era rica, pero decidió vivir como pobre. De igual manera, nosotros somos ricos en el Señor, pero no nos apropiamos de quién es Dios y de las bendiciones que Dios nos ha dado y vivimos como pobres espirituales. Vivimos pidiéndole, Señor, dame esto, cuando Dios ya te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir victoriosamente. Aprópiate de lo que ya es tuyo. Toma lo que ya es tuyo. Y no estés pidiéndole a Dios por cosas que Él ya te ha dado. Sí, no estoy diciendo que no hay cosas que nosotros necesitamos y nos hace falta. Eso no es lo que estoy diciendo.
Necesito yo varias cosas. Necesito mudarme, necesito un lugar en estos momentos. Esto no es lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir victoriosamente en Cristo. Entonces, por lo tanto, tú no tienes que ceder a la tentación. Tú no tienes que ceder al pecado, porque Dios te ha dado las armas apropiadas para vencer y luchar contra el pecado en tu vida. Contra toda tentación, contra toda maldad. Apropiate de lo que es tuyo. Agarra lo que es tuyo. Toma posesión de lo que es tuyo, de las bendiciones que Dios te ha dado. Y no tienes tampoco que estar pensando cuáles son. Las hemos enumerado. Pero toda bendición que proviene del Espíritu son nuestras, que Dios nos ha dado. La usamos para su honra, para su gloria. No hace mucho creo que el pastor le había dado un mensaje acerca de cada uno de los cristianos. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado un don para usarlo. Entonces, ¿qué hacemos pidiendo? Señor, dame un don, dame un talento, es tuyo ya. Reconoce lo que Dios te ha dado y úsalo para su gloria. Y úsalo para su honra. No estemos viviendo como pobres espirituales. No estemos cada que vengamos aquí al frente pidiendo yo necesito. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria en Cristo Jesús. Pablo escribe esta carta con este propósito, para que los cristianos puedan entender, para que los creyentes puedan ver quién es Dios, lo que Dios ha hecho por ellos y los beneficios que han recibido de parte de Dios. Pero si nosotros salimos de aquí ahora con una cabeza hinchada, diciendo, hey, yo tengo todo lo que necesito, mira lo grande, lo glorioso que yo soy, mira todo lo que yo tengo, mira todo lo que es mío. Entonces, hemos perdido el punto del versículo, de este capítulo, de lo que Pablo quiere enfatizar. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero ¿para qué son? El versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué son? Nos dice, él continúa diciéndonos esto durante este versículo. Todas estas cosas se nos han sido dadas. El versículo 14, que estas arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo esto, cuando continuamos y seguimos leyendo, vemos que todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Aprópiate de lo que Dios te ha dado para alabanza de la gloria de su gracia y vive una vida victoriosa en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a inclinarnos nosotros. Padre amado, yo te pido que tú nos hagas ver esta realidad, esta verdad. El mismo Pablo en este capítulo, él después continúa en el versículo 15 orando y diciendo que tú abras los ojos, su entendimiento, para que él pueda entender lo profundo que esto es. Porque si tu Santo Espíritu no somos nada, no podemos hacer nada. Yo te pido que de igual manera que en este día tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos ver que ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Que podamos ver las riquezas que tú nos has dado, que tú has derramado sobre nuestras vidas, que podamos ver lo bueno que tú eres. Y por lo tanto, cuando contemplamos quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros, debemos de vivir honrándote y glorificándote
porque no hay Dios tan grande, tan bueno como tú. Y debemos de vivir una vida que podamos cantar y decir cuán grande es nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Qué bueno es el Señor, aleluya. Somos hechos por Jesús y qué? Y para Jesús, praise God, para glorificarlo, para vivir por Él. Y como Israel estaba diciendo, ya estamos listos, ya estamos preparados, ya tenemos todo lo que necesitamos para glorificar el nombre de Jesús y vivir para Él, praise God, aleluya. ¿Están contentos, hermano? ¿Cuántos son bendecidos? Todos deben decir amén, right? Amén. Praise God.